si bien pues la invitación veo que dice protocolos para el abordaje, es importante antes de llegar a abordar los protocolos, pues que podamos revisar un poco el estado de los comités, ¿cierto? ¿Por qué es importante eso? Porque incluso ahora la Procuraduría viene en el marco de la sentencia 478, viene realizando seguimiento a toda la implementación 1620 que efectivamente la ley y lo que la sentencia 478 pues vino a decirnos esté cumpliendo en los territorios. Entonces, digamos que es importante retomar previo a los protocolos todo lo que tiene que ver con las funciones del comité, de realmente si ese funcionamiento de los comités se está dando de manera adecuada. Recuerden que la ley dice que si así no sean secretarías certificadas de los diferentes municipios, pues todos los protocolos a nivel nacional deben de estar con su debida conformación y con su debido funcionamiento. Entonces, por eso es importante que podamos seguir abordando el tema de la ruta de atención, revisar de pronto un poco la otra herramienta del sistema que se nos quedó allí pendientes en la sesión pasada, para que luego en la próxima sesión sí ya podamos retomar los protocolos como tal. Entonces, pues como yo soy licenciada en pedagogía, me gusta mucho que podamos iniciar jugando un poco. Creo que el juego es una muy buena manera de aprendizaje. Y lo segundo, pues es que digamos que también, digamos que a partir de este juego podemos mirar un poco cómo están ustedes con relación a la ley 1620. Entonces yo voy a compartir por acá mi pantalla, me cuentan por favor si están viendo mi pantalla. Voy a pedirle el gran favor a Luis Carlos, como estoy compartiendo pantalla, pues si me indica si hay personas como levantando la mano y demás como para que puedan participar en este juego, porque pues no puedo como verlos bien. Entonces me cuentan si mi pantalla se comparte. Listo, muy bien. Hoy nos va a hacer el apoyo técnico, logístico, Ana María Quintero y Sara Parra. Entonces ya nos van indicando esa información, verificando el chat, preguntas, animando el tema de asistencia a través del diligenciamiento del formato. Ya se está presentando el pantallazo del juego Meta. Ok, muy bien. Entonces quisiera saber quién se anima a jugar conmigo el día de hoy. Alguien que levante por allí la mano y quiera jugar conmigo el día de hoy, para que iniciemos este juego. ¿Quién quiere jugar? Es un juego muy fácil. No se preocupen que aquí no vamos a, como dicen los chicos, a corchar a nadie. ¿Alguien que se anime a jugar? Yo, entonces. Bueno, muy bien. No sé quién dijo yo. María C, pero María C. María C, muy bien, María C. Entonces, María C, tenemos unas categorías y tenemos unos valores por categorías. La idea es que tú escojas una categoría y escojas el valor en esa categoría de puntaje que te quieras ganar. Categoría 3, 2000. 2000, muy bien. Entonces vamos por la categoría 3 con 2000. Devolverse una casilla. Entonces me voy a devolver una casilla. ¿Qué conoces sobre la ruta de atención integral, María C? Bueno, de la ruta de atención integral conozco que pues hace parte, digamos, 4 componentes muy fuertes, ¿sí? Que es el de prevención, promoción, atención y seguimiento, que tiene también la estructura del sistema nacional, o sea, a nivel nacional, cómo está distribuido, quiénes hacen parte, pero también a nivel territorial e institucional. De igual manera, nos habla en el componente de atención de las situaciones que afectan la convivencia, y en ese marco para cada situación pues hay un protocolo que también se tiene que activar una vez se caracteriza la situación. Tenemos también unas orientaciones muy generales para tener en el marco del manual de convivencia. Ok, muy bien, María C. Creo que has sido la ganadora de 1000 puntos. Gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién más se anima? Quiere jugar? ¿Quién más quiere jugar?
Si están por allí conectados los comités. Yo veo a Ana Yurani, del Guamo. Ana Yurani del Guamo, muy bien, Ana Yurani, buen día. ¿Qué categoría y qué valor quieres escoger? Buenos días. La categoría 2. Sí. Y vámonos por, no mentiras, por 800. Ay. 800, listo, muy bien. ¿Sabes cuál es la diferencia entre el Comité Territorial de Convivencia y el Comité Escolar de Convivencia? Bien. El Comité Escolar de Convivencia es el que está conformado en los colegios, que atiende las situaciones de convivencia escolar que se den dentro del colegio, y el territorial es que también incluye otras entidades que hacen parte del municipio o del departamento y a quien va a llegar la información de lo que pasa en cada institución educativa y el que se activa también dependiendo de las situaciones que se den. Pensaría yo. Bueno, muy bien, muy bien. Te he otorgado 800 puntos. Ahorita vamos, a medida que tengamos la presentación, como a puntualizar más sobre esas funciones del Comité Territorial de Convivencia. Muy bien. ¿Quién más quiere animarse a jugar? Veo que están muy duchos en Sistema Nacional de Convivencia Escolar. ¿Alguien más que se anime a jugar? Tenemos, miren, premios de 30.000 puntos, de 25.000 puntos. Tranquilos que las preguntas no son difíciles, son muy fáciles, es lo que ustedes cotidianamente hacen en sus secretarías y en sus comités territoriales. ¿Quién más dice yo? La última persona para que ya entremos en materia. Jenny Paola Yara, alcaldía. Jenny Paola Yara, psicóloga, dice ahí. Ok, Jenny Paola, bienvenida, buen día. ¿Por qué categoría y qué valor quieres concursar? Buenos días, la categoría 3. Sí. Por 2.000 puntos. Por 2.000 puntos, ok. Ese ya lo había dicho María del Carmen. Vamos a escoger otro de la categoría 3. 4.000. 4.000, muy bien. ¿Sabes cuál es la diferencia entre una falta grave y una situación de convivencia tipo 2? Estamos hablando del Comité de Convivencia Escolar, ¿cierto? Sí. La diferencia entre una falta grave, diría yo, digamos, sería como el matoneo, la violencia entre los estudiantes. Digamos, el docente psicoorientador o el docente maltratando físicamente y psicológicamente a un estudiante. Diría yo que es una falta grave, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una falta grave y una situación de convivencia tipo 2? Súper la pregunta. Si no sabes, no hay ningún problema. Puedes pedirle no sé, la verdad, no. Puedes No pedir sé, ayuda la ayuda de un amigo o ayuda a un público. Ayuda de un amigo, sí, señor. Escoge qué amigo te quiere ayudar en la respuesta. Elijamos a María C. María del Carmen. María C. María C. Bueno, una situación. Bueno, una situación de convivencia tipo 2, estamos hablando que tiene unas características, que es lo que llamamos nosotros violencia escolar, y que tiene, digamos, violencia escolar, ciberacoso, ciberbullying, ¿sí? Y que tiene dos características importantes. Una es que sea sistemática o repetitiva, y la otra es que aunque le cause daño a la salud, no lo incapacita. Entonces, esas son las características de una situación tipo 2. Una falta grave, pues nosotros hemos venido como ya sacando de nuestro vocabulario en los establecimientos educativos todo este lenguaje como más bien punitivo, y entonces estaríamos hablando como de acciones que afectan la convivencia, creeríamos. Son acciones que afectan la disciplina, ¿sí? Porque pues faltas graves estarían más
pues lo que el discurso que hemos venido ya manejando estaría más asociado como a nosotros los funcionarios públicos que estamos regidos por el Código Disciplinario Único, ¿verdad? Entonces creería yo que unas son las acciones de disciplina que pueden estar clasificadas pues de acuerdo como a que sean de pronto clasificarlas dentro del colegio pues para poder dar como esas ¿cómo se dice? Correctivos pedagógicos y trabajar las situaciones de convivencia que también debemos tener. Bueno, eso quería. Muy bien, María C., exactamente ese es el punto. Nosotros no hablamos de faltas graves. Recuerden que cuando surgió la ley 1620 en el 2013, precisamente fue para implementar el sistema, todo lo que tiene que ver con lo pedagógico y retirar todo lo punitivo de la escuela, que pues digamos de una manera inadecuada lo que hicieron fue traspolar todo lo del Código Único Disciplinario para los funcionarios públicos con relación a los estudiantes. Entonces, a casi ya 10 años de la ley, todavía vemos en los manuales de convivencia que dice situación tipo 2, falta grave, o situación tipo 1, falta leve, o situación tipo 3, falta gravísima. Nosotros no hablamos ni de faltas leves, gravísimas, menos graves, ni gravísimas. Hablamos de situaciones de convivencia, que como lo venían aprendiendo con Diana la sesión pasada, pues nosotros manejamos las situaciones tipo 1, tipo 2, efectivamente como María C. nos acaba de dar el significado, y situaciones tipo 3. Y para cada una de esas situaciones hay protocolos. Entonces es muy importante entender bien la ruta de atención integral para que en esa medida pues los comités territoriales puedan dar una buena línea técnica a los establecimientos educativos de su municipio. ¿Alguna última persona quiere jugar? Si no, entonces para que ya regresemos a nuestra presentación. María Teresa. María Teresa. Ok, muy Rivera bien. Ayala. María Teresa, ¿por qué categoría y qué valor quieres jugar? No, buenos días. Realmente levanté la mano fue para hacer una pregunta respecto a lo que acaba de mencionar. Ok, María Teresa, dime qué pregunta tienes al respecto. Bueno, estamos hablando de que en el manual de convivencia pues no se puede hablar de faltas graves. Entonces, ¿de qué manera o cómo se puede categorizar las faltas de los menores? Esta semana, precisamente como madre de familia, me ocurrió algo con mi hijo y fue que en una broma le dieron Viagra. Ese menor que le dio Viagra al niño y que le hizo la broma y que, pues gracias a Dios no tuvo unas implicaciones de salud, ¿cómo se categoriza pues esa falta? Ok, lo que pasa es que ahí lo que tú hablas con relación a ese caso del Viagra, pues si uno lo fuera a mirar en el marco de la ley, pues es una situación que está afectando la salud física e integral del estudiante, en este caso tu hijo. Pues cuando hay situaciones que ya van atentando contra la salud, sería una situación tipo 3 y se deben establecer los protocolos para esas situaciones tipo 3. No hablamos de faltas leves, graves y gravísimas porque son niñas, niños y adolescentes. Recuerden que la ley 1098, que surgió en el 2006, dice que ellos son garantes y protagonistas de sus derechos, ¿cierto? Y por ende, en el marco de la corresponsabilidad que tenemos familia, Estado y sociedad, nosotros debemos velar por esa garantía de derechos. Son menores de 14 años, entonces la ley parte a menores de 14 años y a mayores de 14 años que ya vienen con un tema de responsabilidad penal para adolescentes. En ese sentido, pues la institución educativa, con relación a esa situación que pasó con tu hijo, pues debe activar su ruta de atención interna y sus protocolos internos, en este caso el protocolo de la situación tipo 3. Con relación al tema de los manuales de convivencia, desde que surgió la ley 1620 y la sentencia 478 de Sergio Rego, que yo no sé si ustedes se acuerdan, en el 2016, eso fue una gran revolución que hubo marchas sobre las marchas, que porque el ministerio estaba
sacando unas supuestas cartillas de ideología de género. Y pues digo supuestas porque digamos que yo estaba trabajando en el marco de ese convenio y me tocó vivir la experiencia. Lo que estábamos haciendo con la sentencia 478 precisamente era que los manuales de convivencia estuvieran adecuados a lo que nos dice la ley 1620, ¿cierto? Y recuerden que la ley 1620 tiene su decreto reglamentario 1865 y de ahí pues que se enmarca en todo lo que es la ley 1098, precisamente respetuosa de esa garantía de derechos de las niñas, niños y adolescentes. Por eso es muy importante que como comité territorial, y que es una de las funciones que tiene el comité territorial y las secretarías de educación, pues y en este caso la Secretaría de Educación Departamental certificada, que ustedes también puedan tener jornadas de actualización del manual de convivencia con las pautas que un manual pues debe tener, ¿cierto? De manual de convivencia. Pero entonces en este caso, para esa situación que mencionas de tu hijo, pues sería una situación tipo 3 y activaríamos esos protocolos de esa situación tipo 3. No sé si alguien más quiere jugar, sino entonces para que ya volvamos a la presentación. ¿Hay alguien más allí? ¿O no? Es que no alcanzo a ver porque estoy compartiendo. Diana María Vergara. Vergara, Diana Vergara. Sí, señora, muy buenos días. Tengo una inquietud con respecto a la consulta que nos hace la compañera y es con respecto a la situación tipo 3. Entiendo, debe activarse protocolo con la ruta que establece esta misma situación, pero usted mencionaba ahí que afecta a la salud, ¿cierto? El caso es del Viagra. La ruta de atención la activaríamos con policía, comisaría o secretaría de salud municipal. Mira, la ruta, yo voy a salirme de acá al juego para compartirte, para resolverte la inquietud y voy a volver a la presentación. Y voy a retomar de ahí porque Diana había trabajado los componentes de prevención y promoción de la ruta, pero entonces sí me parece importante devolverme acá a la presentación. Veo que hay todavía dudas y pues muy buena la pregunta. La idea es eso, la idea es que antes de abordar esos protocolos para ustedes pueda quedar muy claro todo lo que tiene que ver con el Sistema Nacional de Convivencia Escolar. ¿Cierto? Esto lo vieron todo con Diana la semana pasada, la reunión pasada. Yo me voy a centrar acá. El Sistema Nacional de Convivencia Escolar funciona como un engranaje desde el orden nacional, el orden territorial y los comités escolares de convivencia. Es una articulación, no pueden ir unos por un lado, otros por otro lado. Lo que decía María C. ahorita al principio, que es importante que todos tengan la misma información y todos tengan la misma línea técnica con relación al sistema. Este sistema se creó precisamente para trabajar lo que tiene que ver con la convivencia escolar, los derechos humanos, los derechos sexuales y reproductivos, la prevención y mitigación de la violencia y la prevención y mitigación del embarazo adolescente. Este sistema, como ustedes lo pueden observar en esta diapositiva, cuenta con 3 herramientas. La primera herramienta del sistema es el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar, SIUS, ¿cierto? Que ya lo vamos a ver enseguida. La segunda herramienta que tenemos es la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, que ustedes ya abordaron de la ruta, todo lo que tiene que ver con prevención y promoción. ¿Sí? ¿Me están hablando? ¿Aló? Sí. ¿Alguien me habla? ¿No? No, ok. no, se abrió un micrófono. Ok, perfecto. Entonces, segunda herramienta del sistema, Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, que ya trabajaron prevención y promoción. Hoy vamos a ver lo que tiene que ver con atención y seguimiento y el rol del comité allí en la ruta.
y unos convenios de orientación escolar. Pues sabemos que a nivel nacional adolecemos de orientadores escolares en el sistema educativo, entonces un poco lo que se ha logrado hacer en los territorios es realizar alianzas, así como en este momento la Secretaría tiene alianza con la Universidad del Tolima, realizar alianzas con universidades para suplir, digamos que por medio de prácticas pedagógicas y demás, pues esta situación que tenemos de orientadores escolares, ¿cierto? Entonces, voy a venir aquí a la ruta, a esta ruta para, bueno, no me abre aquí muy bien la ruta, vamos a mirar si, denme un segundo. Todavía están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, todavía se ve. Sí. Listo. Denme un momento que voy a tratar de abrir el infográfico de la ruta más grandecito para que podamos allí poder ver la ruta. Denme un segundo, la busco por acá, que no se parece que el enlace estaba roto y no permitía abrirlo muy bien, pero ya la voy a abrir acá desde el internet. Denme un segundo que estoy buscando acá el enlace. Para podérselos compartir. Y es muy bueno esas preguntas que surgen precisamente para que podamos dar claridades al respecto con relación a esto que se nos presenta cotidianamente. Listo, muy bien. Entonces aquí les voy a volver a compartir mi pantalla con la ruta de atención. Enseguida les coloco el enlace de la ruta en el chat para que ustedes también lo puedan tener. Listo, estamos viendo aquí la ruta ya grandecita, ¿cierto? Listo, muy bien. Entonces, recuerden, esta es una de las herramientas del sistema. La ruta de atención integral para la convivencia escolar cuenta con 4 componentes: promoción y prevención, que ya lo vieron, atención y seguimiento, que la idea era seguir hoy con el componente de atención y seguimiento. El componente de atención asiste oportunamente a los miembros de la comunidad educativa frente a las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos. Y digamos que el comité territorial, uno de sus roles y una de sus funciones es abordar y trabajar en este componente de atención, que ahorita más adelante lo vamos a ver cómo. Y el componente de seguimiento, que precisamente hace seguimiento y evaluación de las estrategias y acciones de promoción, prevención y atención desarrolladas en las diferentes instancias del Sistema Nacional. Recuerden, instancia nacional, Comité Nacional de Convivencia Escolar; instancia municipal o territorial, Comité Territorial de Convivencia Escolar; y la instancia del Comité Escolar de Convivencia. Todos tienen allí unas funciones totalmente definidas y pertinentes. Entonces, como lo hablábamos ahorita en la trivia, no hablamos de faltas leves, graves, gravísimas y menos graves, sino que hablamos de situaciones de convivencia. Recuerden que no se habla porque fue pues inadecuadamente haber puesto el Código Único Disciplinario para los funcionarios públicos en las instituciones educativas. Por eso surge la Ley 1620 y el espíritu de la ley es un espíritu pedagógico, no punitivo. ¿Por qué? Porque las instituciones educativas no son instancias de resocialización o reeducación, son escuelas creadas para la formación
y para la educación de las niñas, niños y adolescentes. Y desde ahí, pues el rol como docentes que tienen los maestros a nivel de todos los establecimientos educativos. Entonces, cuando nosotros hablamos de esas situaciones tipo 1, estamos hablando de unos conflictos manejados inadecuadamente y situaciones esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar. Y miren aquí lo que hablamos ahora con relación a la pregunta que nos hacía la compañera. No generan daños al cuerpo o a la salud física o mental. Entonces, cuando nosotros nos venimos a la ley y nos venimos al decreto 1865, en el artículo 39, la ley nos dice que son conflictos manejados inadecuadamente, porque eso se presenta mucho en los establecimientos educativos y digamos que desde ahí tenemos siempre las discusiones con los rectores, que por ejemplo, que el uniforme, que el chicle, que el cabello, no, eso lo solucionó la Corte hace mucho tiempo con cantidad de sentencias que tiene la Corte con relación a eso, ¿cierto? Entonces, cuando nos enfocamos en una situación tipo 1 de conflicto manejado inadecuadamente, la ley nos dice que son situaciones en que los conflictos no son resueltos de manera constructiva y dan lugar a hechos que afecten la convivencia escolar, ¿como cuáles? Altercados, enfrentamientos o riñas entre dos o más miembros de la comunidad educativa, de los cuales uno es estudiante. Siempre y cuando esté un estudiante involucrado, es una situación de convivencia escolar. Y esto es otra pregunta que también nos surge mucho cuando nosotros estamos dando las asistencias técnicas. Es que un familiar vino y peleó con el docente. Es una situación de convivencia escolar. ¿Ustedes qué dirían? ¿Sí o no? Bueno, Claro, que sí es una situación de convivencia. No es una situación de convivencia escolar. ¿Y por qué no es una situación de convivencia escolar? Porque la ley es clara y la ley dice cuando por lo menos uno sea un estudiante. Entonces, un estudiante, un docente. Un estudiante con un docente, Ahí un estudiante con otro estudiante, un estudiante con el rector, un estudiante con el administrativo. Cuando es un padre de familia con un docente, no es una situación de convivencia escolar. ¿Por qué no? Porque no está involucrado un estudiante. No está involucrado un estudiante. Es una situación que obedece, pues, digamos, a otras acciones de la ruta de atención que tengan los colegios al interior. Es un conflicto entre de adultos, ¿cierto? Que obviamente no está en el marco de lo pedagógico, ni de la convivencia pacífica, ni etcétera, etcétera, pero no es una situación de convivencia escolar. Recuerden que para que exista y sea una situación de convivencia escolar, debe estar involucrado un estudiante. Puede ser estudiante, estudiante, estudiante rector, estudiante docente, estudiante administrativo. Cuando es un conflicto entre docentes, tampoco es una situación de convivencia escolar en el marco de la ley. Obviamente puede ser una situación de convivencia entre el clima laboral, pero no una situación de convivencia escolar. Entonces, eso es importante que lo tengan claro. Entonces, cuando hablamos de esos conflictos manejados inadecuadamente, es como riñas, altercados y demás, que está involucrado un estudiante, es una situación tipo 1. Ahora bien, lo que nos decía María C. Con las situaciones tipo 2, son situaciones de agresión escolar, como el caso del bullying, el ciberacoso, el ciberbullying, que no revisan las características de una comisión de delito y que cumplan con cualquiera de las siguientes características, que se presente de manera repetitiva o sistemática y que cause daños al cuerpo o a la salud física y mental sin generar incapacidad alguna. Ahí yo hago una corrección, pues digamos que en el caso del Viagra, podríamos, con esta nota que tenemos acá, que cause daños al cuerpo, a la salud física y mental sin generar incapacidad alguna de los involucrados, entonces allí podríamos enmarcar esa situación en una situación tipo 2. Ahora bien,
Si digamos que esa pastilla del Viagra, ¿cierto? Porque hay todos los organismos de los seres humanos son diferentes, ¿cierto? Y pues nosotros podemos ser intolerantes a alguna medicina. Pues digamos que si esa pastilla del Viagra pudo haber atentado contra la vida de ese niño, de ese estudiante, pues ahí podría ser, digamos, una tentativa de, ¿cierto? Y podría clasificarse en la 3 en caso tal de que allí ya sea una situación que sea constitutiva como un delito, de un presunto delito, porque recuerde que todos somos inocentes hasta que se nos demuestre lo contrario, ¿cierto? Frente a delitos contra la libertad, integridad y formación sexual. Entonces, digamos que si ya, pues eso le generó unas lesiones al cuerpo, si la mamá lo tuvo que llevar al hospital, lo incapacitaron, ¿cierto? Ahí sería una situación tipo 3. Pero digamos que sí fue, pues, de que, digamos que le causó un daño a la salud física y mental momentánea sin generar alguna incapacidad, ¿cierto? Para cualquiera de los involucrados, pues ahí la clasificaríamos tipo 2. Entonces, ¿qué tiene que hacer la escuela, en ese caso el comité escolar de convivencia? Revisar la situación, clasificar la situación, ¿cierto? La clasifica dependiendo de lo que haya pasado con el estudiante. No, Si es tipo 2 o si ya la es expliqué, pero si no. tipo 3. Entonces, ¿qué hacemos cuando pasan estas situaciones? Nos venimos a los protocolos que tienen las situaciones de convivencia escolar. Cada una de las situaciones cuenta con un protocolo. Para la situación tipo 1 se activa el protocolo de la situación tipo 1. Para la situación tipo 2 se activa el protocolo de la situación tipo 2. Y para la situación tipo 3 se activa el protocolo de la situación tipo 3. Aquí la ruta que hace nos da unos mínimos de los protocolos. Sin embargo, recuerden, y Diana se los mencionó la vez pasada, que los protocolos deben de estar contextualizados a los territorios y deben de estar contextualizados a la respuesta institucional que tengan en sus territorios. Recuerden que en el tema de garantía de derechos de las niñas, niños y adolescentes, nosotros no hablamos de oferta, ¿cierto? Pues digamos que la oferta es ya lo que nosotros podemos hacer con los adultos y como esas acciones que tenemos para toda la ciudadanía, pero en el tema de garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes, nosotros respondemos. ¿Por qué respondemos? Pues porque la ley nos dice que somos corresponsables de los derechos y de la garantía de derechos de las niñas, niños y adolescentes. Entonces, cuando hay una situación tipo 1, que son esos conflictos manejados inadecuadamente, nos venimos a el protocolo de la situación tipo 1. ¿Qué hacemos nosotros ahí? Mediamos de manera pedagógica con las personas involucradas. Hacemos una mediación, un acto pedagógico. La guía 49 que tiene el Ministerio de Educación Nacional es muy chévere, porque la guía, aparte de que nos da pautas para actualizar los manuales de convivencia de todos los establecimientos educativos, nos da pautas de esas medidas pedagógicas y esos actos pedagógicos que podemos hacer en caso de las situaciones tipo 1. Luego nos dice el protocolo de la ley. Fijemos formas de solución de manera imparcial, equitativa y justa y acciones para la reparación de los daños causados en el restablecimiento de derechos y la reconciliación, ¿cierto? Y establecer compromisos y hacer seguimientos. Entonces, digamos que estas son acciones que ese comité de convivencia escolar debe desarrollar mínimamente, y ya las otras que obviamente estén según sus diagnósticos y su lectura de contexto. En la situación tipo 2, digamos que en el caso del estudiante, sin haber tenido una incapacidad, en el caso del niño no sé si él tuvo una incapacidad o no,
¿cierto? En caso tal de que no haya tenido alguna incapacidad, ¿cierto? La institución educativa pues debió haber activado el protocolo de la situación tipo 2. ¿Qué nos dice este protocolo de la situación tipo 2? Brindar atención inmediata en salud física y mental de los afectados. Entonces, lo primero que debió haber hecho, ¿cierto?, fue haber activado la ruta de salud, y ahí como para responderle a la compañera que nos estaba haciendo la pregunta, ¿cierto? Debió haber llamado al sistema de salud, pues como para que determinaran que esa pastilla no le había generado algún daño colateral al estudiante. Lo segundo, remitir la situación a las autoridades administrativas cuando se requieran medidas de restablecimiento de derechos. Es decir, digamos que se hace la derivación de la ruta, ¿cierto? Y la autoridad administrativa competente y legal, en este caso, comisarios de familia y defensores de familia, pues asumen que fue una situación tipo 2, pues ellos deben activar sus protocolos internos con relación a la situación tipo 2. Eso lo hacen las autoridades administrativas competentes y legales. Eso no lo hace el colegio. ¿Por qué? Pues porque no es la función del colegio. La función del colegio es derivar el caso, no hacer la investigación al caso. Eso le toca a la autoridad administrativa y competente. Adoptar medidas de protección para los involucrados para evitar posibles acciones en su contra. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes. En este caso, pues haber llamado a la mamá, generar espacios para exponer y precisar lo acontecido, determinar acciones restaurativas para la reparación de los daños causados y el restablecimiento de derecho y la reconciliación. Mire que allí tomamos de lo que nos dice el protocolo de la atención tipo 1, pues en ese caso, pues el chico que le dio el Viagra al otro chico, pues tiene que hacer un acto de reparación y de justicia restaurativa, y pues obviamente en el acto pedagógico realizar unos compromisos de que eso no lo va a volver a hacer, y de entender más allá de que no lo vuelva a hacer, es entender por qué no lo debe volver a hacer, porque eso le puede generar pues una dificultad de salud a largo plazo al niño o a la niña que le están dando esta pastilla, ¿cierto? Y él dice, el comité escolar de convivencia realizará el análisis del caso y seguimiento de las soluciones. Y aquí no está actualizada la infografía, pero como paso número 8, tenemos que debemos reportar la situación al Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar, SIUSE. ¿Eso quién lo hace? El colegio, ¿cierto? ¿En cabeza de quién? Del rector del colegio. Pues porque digamos que lo que nos dice la ley es eso, que el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar, pues el responsable es el presidente del Comité Escolar de Convivencia, en este caso el rector. Entonces ese es el protocolo para las situaciones tipo 2. Y cuando ya venimos a esas situaciones tipo 3, que son esas acciones que se constituyen como presunto delito del Código Penal, ¿cierto? Y pues de ahí buscamos en el Código Penal cuáles son esas situaciones tipo 3 que nos dicen actos sexuales abusivos, actos sexuales con menor de 14 años, acoso sexual, tentativa de homicidio, etcétera, etcétera. Entonces activamos el protocolo de la situación tipo 3. ¿Quién lo activa? El Comité Escolar de Convivencia, ¿cierto? Donde se está presentando la situación. Sin embargo, recuerden que como nosotros somos corresponsables de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, cualquier persona, cualquier ciudadano a nivel nacional que vea que hay un derecho que se está poniendo en riesgo de las niñas, niños y adolescentes, nosotros somos corresponsables de activar la ruta. Yo, por ejemplo, he activado un montón de rutas. Cuando veo que están maltratando a una niña o un niño,
yo llamo y activo la ruta de mi territorio, porque tengo la corresponsabilidad de ese maltrato que le están haciendo a esa niña o a ese niño. Depende de también la respuesta institucional que ustedes tengan en sus territorios. En mi territorio, pues es la línea 123. Entonces uno llama a la línea 123 y reporta allí esas situaciones donde hay un riesgo, una amenaza o una vulneración de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Entonces, la situación tipo 3 que nos dice, brindar atención inmediata en salud física y mental de los afectados. Eso es lo primero que uno debe determinar en una ruta de atención. Lo primero es proteger la integridad física y mental de esos estudiantes o de la persona que esté involucrada allí en esa ruta. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes, informar la situación a la Policía Nacional, ¿cierto? A la Policía de Infancia y Adolescencia. ¿Por qué? Pues porque digamos que en muchos territorios, no sé si es el caso de ustedes, pero en muchos territorios, pues digamos que no hay comisarios, no hay defensores de familia, en muchos territorios no hay policía de infancia y adolescencia, ¿cierto? Pero sí hay policía nacional. Entonces lo que hacen es que llaman al cuadrante o al CAI de Policía Nacional para reportar y derivar la situación. Citar a los integrantes del Comité Escolar de Convivencia y ponerlos en conocimiento del caso, adoptar las medidas propias para proteger a la presunta víctima a quien se le atribuye la agresión y a las personas que hayan informado o hagan parte de la situación presentada, realizar el reporte en el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar y realizar seguimiento por parte del Comité Escolar de Convivencia de la autoridad que asuma el conocimiento del caso, ¿cierto? Y del Comité Municipal, Distrital o Departamental de Convivencia Escolar que ejerza jurisdicción en el establecimiento educativo. Entonces, miren que aquí la ruta nos está hablando como comités territoriales de convivencia escolar que debemos realizar seguimiento a esas situaciones tipo 3, tipo 2, ¿cierto? O tipo 1 que se nos están presentando en los territorios. ¿Por qué? Pues porque, como lo vamos a ver enseguida, esas situaciones son el insumo desde esa lectura de contexto, desde ese diagnóstico, son el insumo para que nosotros podamos trazar nuestros planes de acción del Comité Escolar de Convivencia. Entonces, esta es nuestra ruta. Miren que aquí tenemos el tema de los manuales de convivencia, ¿cierto? Que son pautas y acuerdos de convivencia de toda la comunidad educativa. Toda la comunidad educativa debe participar en la actualización de los manuales de convivencia. Esto es una tarea que se debe hacer todos los años según lo que nos indica la ley, ¿cierto? Que tengan medidas pedagógicas y alternativas de la solución de esos conflictos que nos están afectando la convivencia escolar, ¿cierto? Consecuencias aplicables a los involucrados en las situaciones que afectan la convivencia escolar y directorio actualizado de las entidades que tienen la respuesta institucional en el territorio. Yo les voy a poner por acá el enlace de la ruta. ¿Hasta allí tienen alguna pregunta o está claro? Para que continuemos acá con la presentación. Veo por acá una manito levantada de Diana María Vergara. Ay, perdón, era la que había levantado hace un momento. Pero sí, muchas gracias. Pero entiendo que si el caso es conocido por parte de la institución educativa en el evento en que se presenta, ¿cierto? Se haría la activación con el sector salud para la atención del estudiante. Pero cuando se da el reporte fuera del evento, entonces ahí sí ya cambiaría el contexto, ¿cierto? Y haríamos la activación, Claro, pero, o sea, hacemos todas las acciones pedagógicas y todo lo que debemos hacer acá desde el colegio o desde la institución educativa que se presente, con los involucrados, con los padres de familia, con el comité, y también haríamos la remisión, pues en el caso de
de los municipios a comisaría de familia, ¿cierto? Pues para Claro, concluir. y ustedes deben revisar sus protocolos, o sea, ustedes deben de revisar cómo están sus protocolos. Esto que yo les acabo de mostrar de la ruta son unos mínimos que traen los protocolos, ¿cierto? Pero recuerden que esos protocolos deben de estar enmarcados en el contexto que ustedes tienen. Pero lo primero que uno hace en un caso de activación de ruta de atención, pues es velar por la integridad física y mental del estudiante que está en riesgo. Entonces, por ejemplo, en un caso de violencia sexual, ¿qué es lo primero que uno debe hacer? Activar la ruta de salud. ¿Por qué? Porque pues, las 72 horas para la víctima son fundamentales en el caso de una violencia sexual. En el caso de una violencia escolar, uno lo primero que tiene que mirar es que esa violencia escolar no haya generado una afectación de riesgo a la salud de esa niña, niño o adolescente que está allí. Entonces uno lo primero que tiene que activar es esa ruta de salud. En caso tal de que no haya una afectación directa, ¿cierto? Pues ustedes saben que las afectaciones psicológicas no hay una etiqueta acá que se pueda ver como las afectaciones físicas. Puede que haya una afectación psicológica, una afectación en temas de la salud mental, pues también hay que activar el sistema de salud con relación a esas afectaciones. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer en una activación de ruta es garantizar de que esa persona que tiene la afectación no esté corriendo un mayor riesgo. Entonces, desde ahí es importante que revisen cómo tienen sus protocolos y cómo tienen establecido en el orden de sus protocolos esas activaciones de la ruta. Después de que ustedes activaron la ruta, obviamente deben de derivar el caso a la autoridad competente para que la autoridad pueda allí empezar ese acto administrativo de restablecimiento de derechos, ¿cierto? Y obviamente, como nos lo dice el infográfico de la ruta, pues llamar a los acudientes, poder posibilitar espacios para la justicia restaurativa, para los actos pedagógicos, pero pues mientras que las entidades y las autoridades van adelantando el caso del PAR, del proceso administrativo de restablecimiento de derechos, y obviamente el comité territorial pues debe hacer seguimiento a esas situaciones y pues que efectivamente la ruta se esté cumpliendo con relación a todas las herramientas del sistema y todos los componentes, desde la prevención, la promoción, la atención, el seguimiento y obviamente el sistema de información unificado de convivencia escolar, que es el que nos va a posibilitar también esa lectura de contexto en los territorios. Bueno, entonces voy a volver acá a mi presentación para que continuemos allí ya con estas claridades Tengo que una tenemos preguntita. sobre la ruta. Sí. Buenos días. Mira, el caso Hola, de buenos los días. jóvenes, o sea, yo tenía una niña que estaba siendo vulnerada y todo eso, pero la niña, una vez activamos la ruta y eso, pues la niña cumplió los 18 años después de Semana Santa. Y pues como que quedó la cosa ahí, la niña es de 10º, entonces pues no sé, ahí ya, no, o sea, yo lo reporté en su momento al comité municipal y tuvo atención de psicología y eso, pero luego la doctora me dijo, no, ya tiene 18 años. Entonces, pues quedé yo ahí como que, Sí. o sea, con esos niños que nosotros tenemos en extra edad, que es muy normal acá en mi contexto, tenemos niños a los de 10º y 11 que cumplen la mayoría de edad. O sea, con ellos ya no tenemos nada, no podemos hacer nada cuando son vulnerados. Ya eso hace parte del Código Penal porque son mayores de edad. Digamos que como la ley 1098 va hasta faltando un minuto para cumplir los 18 años, ¿cierto? Entonces, pues digamos que en la ley 1098, pues esas autoridades administrativas tienen unas responsabilidades enmarcadas para los menores de 18 años. Ya cuando ellos cumplen los 18, pues ya son adultos responsables y desde ahí, pues obviamente se deben establecer las denuncias como se establece con cualquier adulto por medio de la fiscalía o por medio de las inspecciones. Pero pues digamos que esos son unos asuntos que tiene la ley, que cuando cumplen los 18 años
y no son delitos como casos de homicidio y esos delitos que nos habla el Código Penal, pues ese, digamos, historial ya para y se borra allí. Bueno, voy a seguir con mi presentación. Por acá Doris tiene la mano levantada. Yo no sé si hoy nos están acompañando. No, era yo misma, qué pena. Ya la vamos. Gracias, muy amable, gracias. Si nos están acompañando defensores o comisarios de familia, pues sería también muy importante si tienen alguna anotación al respecto. De pronto recordar a las compañeras de la universidad de colocar en el chat el registro de asistencia, por favor. Ok, muy importante. Gracias. Listo, entonces voy a volver acá a mi presentación, ¿cierto? Espero que ya la puedan estar viendo todos y todas. Y bueno, entonces ya vimos la ruta, ¿cierto? Ya vimos promoción y prevención y ya vimos atención y seguimiento, ¿cierto? Entonces, aquí un poco como para recoger, las instituciones y entidades que conforman el sistema deben garantizar la atención inmediata y pertinente de los casos de violencia escolar, acoso, vulneración de derechos sexuales y reproductivos que se presenten en los establecimientos educativos o en sus alrededores y que involucren a niñas, niños y adolescentes de los niveles de educación preescolar, básica y media, así como los casos de embarazo adolescente. Entonces, Diana me decía que ella les había dicho que sí podían traer y compartir algunas acciones que ustedes estuvieran haciendo con relación a la prevención y promoción en su territorio. No sé si de pronto alguien pues trajo como para comentar sobre estas acciones o seguimos con la presentación. Si de pronto las personas que participaron la vez pasada lograron allí traer como algunas acciones de prevención o promoción. Y si no, seguimos entonces. Bueno, veo como que nada. Listo, muy bien. Entonces, promoción, recojamos. Se centrará en el desarrollo de las competencias socioemocionales y ciudadanas. Recuerden que la ley nos dice que las competencias socioemocionales y ciudadanas son 4. Ustedes pueden revisar eso en la guía 49. Allí hay muchas acciones también que pueden tener desde los diferentes componentes de la ruta con relación a las competencias socioemocionales y ciudadanas. ¿Cuáles son? ¿Quién me dice cuáles son esas 4 competencias socioemocionales y ciudadanas? Alguien que se las sepa. ¿No? Bueno, muy bien. Recuerden que son 4, ¿cierto? Pues como su nombre lo indica, una es la socioemocional y ciudadana. La segunda son las competencias integradoras. La tercera son las competencias cognitivas y la cuarta son las competencias comunicativas. Entonces, la promoción se centrará en el desarrollo de esas competencias socioemocionales y ciudadanas. La prevención deberá ejecutarse a través de un proceso continuo de formación para el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes. Y recuerden que el enfoque de desarrollo integral pues involucra a todos, involucra incluso hasta los temas de alimentación que tienen que ver con las niñas, niños y adolescentes, el tema de la participación, el tema del el libre desarrollo de su personalidad, la familia, incluso hasta las personas que interactúan con las niñas, niños y adolescentes, en este caso los profesionales en aras del desarrollo integral, pues deben ser profesionales idóneos y capacitados para su función. Entonces, estas acciones de prevención se deben
enmarcar en aras de ese desarrollo integral, en esa garantía de esos derechos, en esa protección, ¿cierto? Pero pues digamos que el desarrollo integral es la sombrilla que abarca todo, es la plataforma para que las niñas y los niños pues efectivamente en su trayectoria de vida puedan desarrollarse de manera integral con relación a esas condiciones del contexto, desde lo económico, lo social, lo cultural, lo familiar. Entonces esta prevención pues tiene ese propósito de disminuir ese impacto en las niñas y niños. Y ya está comprobado en que si nosotros nos centráramos más en los componentes de promoción y prevención, pues la atención menguaría. Pero pues digamos que a nivel de Colombia estamos muy acostumbrados a la emergencia, a atender todo cuando surgió, ¿cierto? A lo urgente, siempre lo urgente siempre le quita paso a lo importante y pues desde ahí, obviamente la atención no solamente sale más costosa, ¿cierto? Sino que es lo que más nos demanda en cada uno de los roles que nosotros ejercemos profesionalmente. ¿Y qué nos dice con relación a la atención la ley? Nos dice, deberá desarrollar estrategias que permitan asistir a la niña, niño, adolescente, al padre, madre o familia o al acudiente o al educador de manera inmediata, pertinente, ética, integral, cuando se presente un caso de violencia o acoso escolar o de comportamiento agresivo que vulnere los derechos sexuales y reproductivos de acuerdo con los protocolos y en el marco de las competencias y responsabilidades de las instituciones, de cada una de las instituciones, incluso que nos conforman ese comité territorial de convivencia escolar. Y el seguimiento se centrará en el reporte oportuno de la información al sistema de información unificado de convivencia escolar. ¿Y qué es ese sistema de información unificado de convivencia escolar? Pues precisamente es la herramienta número 1 del sistema, que se las mostraba ahorita al inicio en ese cuadro. Es un sistema para la identificación, consulta, registro y seguimiento de los casos de acoso, violencia escolar y de vulneración de derechos sexuales y reproductivos que afectan a las niñas, niños y adolescentes de los establecimientos educativos de Colombia. Este SIUSE opera a través de una plataforma tecnológica, ¿cierto? El administrador general del SIUSE es el Ministerio de Educación, pero este SIUSE, según lo que nos indica la ley, está articuladamente con el Sistema de Información Misional del ICBF. Obviamente, para que el SIUSE se pueda alimentar, ¿cierto? Eso es otra capacitación y es otra capacitación muy larga, pues que no la vamos a hacer hoy. Pero pues digamos que el SIUSE, para poderse alimentar, los establecimientos educativos deben de tener su CIMAD y su CINEP actualizados, ¿cierto? Porque el SIUSE arrastra toda esa información del CIMAD y del CINEP y allí, como lo vimos en los protocolos, es el último paso del protocolo número 2 y es el antepenúltimo paso del protocolo número 3 de las situaciones tipo 2 y tipo 3 que deben alimentar los establecimientos educativos y pues la Secretaría de Educación pues digamos que tiene otros roles ahí en la alimentación y el Comité Territorial de Convivencia tiene otro rol en el sistema de información que ya lo vamos a ver. ¿Para qué sirve el SIUSE? Pues sirve para la activación de las rutas de protección y garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, la orientación de políticas y estrategias para mejorar la convivencia escolar, pero además, pues para que todo ese registro de las situaciones que nosotros hacemos en el marco de los establecimientos educativos podamos hacerles allí un seguimiento tanto desde los comités escolares de convivencia, como desde la Secretaría de Educación, como desde los comités territoriales de convivencia escolar y obviamente desde el Comité Nacional de Convivencia Escolar. Este sistema de información unificado de convivencia escolar, SIUSE, tiene 3 módulos. Tiene un módulo de convivencia escolar. En ese módulo solamente registramos situaciones tipo 2 y tipo 3. ¿Por qué no registramos las situaciones tipo 1? Pues porque recuerden que las situaciones tipo 1 son situaciones
de conflictos manejados inadecuadamente, y allí lo que hacemos es dirimir los conflictos, los actos pedagógicos, y son situaciones desde la cotidianidad, ¿cierto? Entonces esas situaciones que se solucionan en la misma escuela o en el aula, pues no las registramos en el CIUSE. Solamente registramos situaciones tipo 2 y tipo 3, situaciones de violencia sexual en contra de las niñas, niños y adolescentes que se conozcan en el colegio, se den en la escuela o fuera de esta, ¿cierto? Y si la institución educativa tiene conocimiento, hay que registrarlas, y digamos pues que si cualquier ciudadano tiene conocimiento, pues debemos activar esas rutas de atención con relación a estos casos de violencia sexual. Activar la ruta de atención integral para la convivencia escolar, y posteriormente se realiza el reporte en el sistema. Tiene otro módulo de consumo de sustancias psicoactivas, pues porque pues recuerden ustedes que antes de salir a la pandemia, y que posiblemente eso se esté volviendo a presentar, pues una de las mayores afectaciones que habían en los entornos educativos tenía que ver con el consumo de sustancias psicoactivas. Recuerden que no es lo mismo consumo a expendio o micromenudeo o etcétera, etcétera. El consumo de sustancias psicoactivas es una situación que obedece a los temas de salud, ¿cierto? El tema del expendio, el consumo de sustancias psicoactivas o microtráfico, pues ya es una situación tipo 3, pues porque es una situación que tiene que ver con el Código Penal. Entonces, por eso, pues digamos que el consumo tiene un módulo aparte, y este módulo, pues lo que permite un poco también es como identificar cuáles son esos riesgos, cuáles son esas sustancias que se están consumiendo las niñas, niños y adolescentes. Pues cada vez salen como diferentes tipologías en sustancias psicoactivas, ¿cierto? Y todas esas sustancias que alteren el sistema nervioso central, pues digamos que son sustancias clasificadas pues, de sustancias psicoactivas, y allí registramos esas sustancias, y es un módulo solamente para registrar las situaciones de estudiantes, consumidores. Ahí no ni docentes, ni rectores, ni padres de familia, nada, solamente estudiantes, ¿cierto? Y recuerden que convivencia escolar es cuando al menos uno que esté implicado sea estudiante para que pueda ser una situación de convivencia escolar, si no, no es situación de convivencia escolar. Y un módulo de embarazo adolescente, que allí se registra la información que el colegio conozca con relación a un estudiante en estado de embarazo. Si es una adolescente menor de 14 años, recuerden que es un abuso sexual, es una tipología de abuso sexual que obviamente se activa en la misma ruta, pero pues digamos que con relación a los procedimientos legales, con relación a los abusos sexuales de las niñas, niños y adolescentes, tiene un trato diferente a cuando es una violencia sexual para mayores de 14 años. Y sobre todo en los temas de judicialización. Entonces son estos 3 módulos que trae este sistema de información unificado de convivencia escolar. Aquí pues es como el recorderis de esas situaciones que son las que vamos a registrar en el módulo de convivencia. Recuerden, solamente situaciones tipo 2 y situaciones tipo 3. Y este sistema tiene unos roles, como se los decía ahorita. El establecimiento educativo pues es el encargado de alimentar el sistema, activar los protocolos de la ruta, reportar el seguimiento educativo y analizar reportes. Las secretarías de educación tienen otro rol allí: alimentar el sistema, supervisar la tipificación de los casos anónimos, porque recuerden que el CIUSE también tiene un enlace de reporte anónimo. Cualquier ciudadano puede reportar en el CIUSE y allí supervisar la implementación de rutas y analizar los reportes. El comité territorial, miren, el comité territorial debe analizar reportes, es decir,
los reportes, yo creo que hay como un la micrófono correspondencia abierto. que usted la descargaba acá en el cuadro de Excel. No, porque no, la verdad, me decía Natalia, Por favor, se abre un micrófono. lo vamos a hacer entre hoy y mañana, y usted nos adelantó. Porque no hay nada de mayo, no hay nada. Ok, vamos a esperar a que puedan apagar el micrófono para Entonces, continuar. buenos días. Pues toca empezar cuando Luisa, apagué todos los micrófonos, entonces por favor enciende el tuyo. Luisa, apagué todos los micrófonos, por favor enciende el tuyo. Perfecto, ahora sí. ¿Me cuentan si está otra vez la presentación? Si la pueden estar Sí, ahí viendo. se puede ver. Ok, muy bien. Entonces, mire, ¿qué hace el Comité Territorial de Convivencia Escolar? La Secretaría de Educación lleva los reportes de las situaciones que más están convergiendo en el territorio, tipo 2 y tipo 3 de convivencia escolar. Obviamente, pues el CIUSE, la plataforma, tiene una posibilidad de sacar insumos de esas situaciones, ¿cierto? Del registro de las situaciones. Obviamente solamente lleva las situaciones, ahí no lleva los casos de el niño Pepito Pérez de 13 años o eso, no. Obviamente para no revictimizar la situación de las niñas, niños y adolescentes, y recuerden que eso tiene una protección de datos a nivel de ley. Entonces la Secretaría de Educación, todos los comités territoriales tienen un presidente y tienen un secretariado técnico y tienen unos miembros, que nos dice la ley. Por lo general, la Secretaría de Educación siempre está o en la presidencia o en el secretariado técnico. Entonces, la persona funcional del sistema en la Secretaría de Educación, el profesional funcional del CIUS en la Secretaría de Educación, debe llevar esos reportes que salen, como ustedes los quieran, salen semanalmente, salen quincenalmente, salen mensualmente o salen anualmente, los lleva al comité territorial para que ustedes allí analicen los reportes, hagan la supervisión de implementación de rutas intersectoriales, como en el comité participa la policía, participan los comisarios, participan los defensores por ley. Pues digamos que uno de los beneficios que tiene el CIUSE es que si hay un caso de una niña, niño, adolescente, que pasado, digamos, una semana o 15 días, no tenemos respuesta a esa situación, el CIUSE va generando unas alertas. El CIUSE genera unas alertas a la Secretaría de Educación y a los colegios. Entonces le dice, este caso 3798, situación tipo 2, no ha tenido ninguna respuesta por parte del ICBF. O este caso, situación tipo 3, no ha tenido ninguna respuesta por la Policía de Infancia y Adolescencia. Como ellos participan en el comité territorial, entonces lo que hace la Secretaría de Educación es, miren, tenemos estas situaciones que nos están afectando la convivencia escolar en el territorio. Policía de Infancia y ICBF, tenemos estos casos represados que necesitamos darle movilidad, ¿cierto? Y de allí, pues también revisar si se está haciendo la implementación de las rutas intersectoriales y si se está haciendo ese debido seguimiento a esas situaciones tipo 3. Ese es el rol del comité territorial. Y el rol del comité nacional, pues es realmente supervisar que el CIUSE esté funcionando debidamente en todos los territorios y analiza informes a nivel nacional. ¿Qué aportes trae el CIUSE a los comités territoriales? Uno, pues no solamente es permitir hacer ese seguimiento oportuno, sino que contribuirá a que los comités realicen sus planes de acción basados en evidencia, ¿cierto? Hay veces que, pues digamos que la situación que más está afectando es el consumo de sustancias psicoactivas y el comité tiene una acción diferente.
pues digamos que tiene una acción de embarazo adolescente cuando lo que más está afectando es el consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, el SUSE permite que esos planes de acción estén desarrollados basados en evidencia. Recuerden que los comités territoriales son los que dan la línea técnica de esas situaciones de convivencia que se nos están presentando en los territorios. Son los que organizan la respuesta institucional. ¿Qué tiene comisaría? ¿Qué tiene personería? ¿Qué tiene policía? ¿Qué tiene la Secretaría de Salud? ¿Qué tiene la Secretaría de Gobierno? Y desde ahí, basado en esas acciones, pues la idea es que apunten a la mitigación de esas situaciones de convivencia escolar en los territorios. Generará reportes automáticos a las entidades concernidas en caso de la ruta de atención integral para la convivencia escolar. Muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta con relación al SUSE hasta allí? Para que ya pasemos a las funciones de los comités territoriales. ¿O alguna pregunta con alguno de los temas o todo ha estado claro? Yo quisiera hacer una pregunta. Buenos días. Buenos días. Bueno, realmente tengo varias dudas porque pues relativamente estoy recién vinculada a la institución y pues me generan varias dudas. En el tema de los módulos que tiene el SUSE, ¿es SUSE? El SUSE. En el módulo de consumo de sustancias psicoactivas, usted me dice que allí registramos los presuntos casos que la institución conoce de consumo de sustancias psicoactivas, ¿sí? Conocemos que la ruta integral es por salud, porque es un tema de salud, por tanto se debería remitir a este sector, pero la duda mía es como el manejo que le damos a la situación, es decir, yo no conozco el sistema ni sé qué datos se suben allí. Supongo que se deben subir la información del estudiante que está incurriendo en esta conducta, ¿sí? Sí. Y me imagino que se debe hacer una descripción de la situación que se está presentando. En este caso, nosotros como institución, obviamente es presunto porque pues no podemos dar, por lo general uno no conoce directamente o extrañas veces se conoce directamente de que sí se está presentando la situación. La pregunta es, nosotros activamos la ruta inmediatamente e informamos al padre de familia de que se tiene conocimiento de que el estudiante está presentando presuntas conductas de consumo. ¿Sí es así? Sí, todo es presunto. En el SUSE todo va a ser presunto, pues porque obviamente nosotros no podemos demostrar lo contrario. ¿Por qué no demostramos lo contrario? Porque no somos las autoridades administrativas competentes y legales. Nosotros solamente hacemos, por eso dice, registra presuntas situaciones de consumo, ¿cierto? Porque eso nos permite medir y obviamente trazar a nivel nacional políticas con relación a casos de la convivencia escolar. Mire, hemos adolecido muchos años, ustedes ven que la inversión para lo que tiene que ver de convivencia escolar es mínima. Y es mínima es porque realmente solamente hay un estudio de consumo de sustancias psicoactivas por allá del 2017 que creo que sacó la ACNUR con otras entidades de consumo de sustancias al interior de los establecimientos educativos o pues obviamente lo que implica la comunidad educativa. Entonces, pues digamos que cuando no hay una evidencia suficiente para poder soportar esas acciones y esos planes de acción, pues la inversión se va por otro lado. Un poco lo que se pretende también con el sistema es que podamos trazar desde el nivel nacional y desde los niveles territoriales, pues una línea técnica definida con relación a esas situaciones que nos están afectando a las niñas, niños y adolescentes. Con relación del embarazo adolescente, ¿por qué surge este módulo? Pues digamos que siempre que hay una situación de embarazo adolescente, hay muchas violencias que rodean esa situación y tienen esa situación. Y de hecho, por lo general, lo que se estaba evidenciando en los diferentes territorios es que esas niñas terminaban desescolarizadas. O sea, allí no había una garantía del derecho a la educación. O habían otras instituciones educativas que desde su manual de convivencia decían que retiraban a las niñas del sistema educativo porque las demás niñas podían quedar embarazadas, pues como si fuera un virus que se estuviera pasando de niñas a otras niñas.
Lo tercero, pues porque por lo general siempre en un caso de embarazo adolescente, pues hay una intimidación y una violencia física y sexual, por lo general, no es la regla general, ¿cierto? Pues porque ya hay muchos casos de adolescentes entre 15, 16, 17 años, pero eso es también a otros asuntos de, digamos, cómo estamos trabajando los derechos sexuales y reproductivos, ¿cierto? Cómo estamos abordando todo ese tema del PEX que tiene que ver en los establecimientos educativos con relación a los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, por eso el CIUSE se pensó con estos tres grandes módulos, pues obviamente respondiendo a lo que la ley exigía de la plataforma. Si ustedes se dan cuenta, la plataforma se empezó a lanzar a partir del 2018, pero digamos que previo a eso se hicieron muchos estudios, porque hay unos territorios que cuando sale la ley, pues como Cali, digamos Bogotá, que tiene su sistema de alertas tempranas, Medellín tenía otro sistema, ellos sacaron un sistema de reporte, pero pues digamos que no cumplían al 100% con lo que la ley de convivencia escolar nos definía. Pues cada uno, digamos que lo sacó también según su contexto y según las situaciones presentadas en su territorio. Entonces se tuvieron que hacer muchos rastreos para que este sistema de información pues pudiera cumplir con lo que estaba dictaminando la ley y desde ahí poder también tener esos insumos a nivel nacional para poder dictar esas líneas técnicas desde el Comité Nacional y obviamente uno poder colocar la mirada en las situaciones que corresponden a esas afectaciones. Entonces, no sé si allí te puedo contestar la pregunta. Sí, sí, señora. Tengo otra inquietud. En el caso de los municipios chiquitos, pues que sí tenemos comisaría de familia, hay una oficina de salud, pues no hay secretarías de salud, pero sabemos que hay una oficina de salud pública que atiende todas estas situaciones. Con el reporte al CIUSE, ¿no es necesario hacer una remisión de activación de esa ruta en salud? O sea, Sí. ellos, es decir, como para entender un poquito la plataforma del sistema, a ellos cómo les llega la información o cómo tienen acceso a esa información, cómo sé que realmente ellos sí pueden conocer de esta situación a la que además estamos haciendo un reporte. El CIUSE no reemplaza la activación de la ruta. Recuerden que el CIUSE es un paso, el CIUSE es un paso más de la ruta, ese protocolo que yo les mostré ahorita con esos pasos. Recuerden que lo primero del paso del protocolo es activar la ruta. Entonces, al activar la ruta, uno hace todas las remisiones y todo lo que tenga que hacer en la activación de la ruta. El paso número 8 es registrar al CIUSE, que lo hace el rector según la ley. Obviamente la ley dice el rector, pero uno va a ver en la realidad y no son los rectores, terminan siendo otras personas. Pero según la ley es el rector el que debe alimentar la plataforma. El rector reporta y el CIUSE está conectado con el SIN a nivel nacional para los casos del ICBF y está conectado con, eso tiene un nombre técnico que en el momento se me escapa, el sistema de la Policía Nacional, es un sistema que ellos tienen allí también de denuncias, de consultas y demás, y en cada territorio colombiano hay un policía que maneja el sistema y que se capacitó en el manejo del sistema. Usted me va a decir a mí, pero les está llegando doble el reporte, sí, y mucho mejor que les llegue doble el reporte, pues porque así el sistema, como les decía ahorita, arroja unas alertas y en esas alertas nosotros como Comité Territorial de Convivencia y Secretaría de Educación podemos hacer seguimiento a los casos. Ok, muchísimas gracias, me queda claro. Ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, funciones de los comités territoriales. Entonces, miren todo el trayecto que hemos recorrido para llegar acá, ¿cierto? Sistema Nacional, Ley 1620, herramientas del sistema. Ya vimos todas las herramientas del sistema y ahora vamos a enfocarnos
en el rol específico de los comités territoriales de convivencia escolar. Entonces, los comités tienen funciones de articulación, funciones de implementación y funciones de diagnóstico. ¿De dónde sale todo esto? De la ley 1620 y el decreto 1865. Entonces, en las funciones de articulación tenemos armonizar, articular y coordinar las acciones que determine el Comité Nacional de Convivencia. Entonces, el Comité Nacional de Convivencia, pues no sé ahorita, pues digamos que hace como 2 años tenía una línea técnica fuerte en temas de prevención de embarazo a adolescentes y en consumo de sustancias psicoactivas. Entonces digamos que esa información del Comité Nacional baja es al Comité Distrital, ¿cierto? En este caso a la Secretaría Certificada del Tolima, para este Comité Territorial de la Gobernación, y por eso, miren que todo, como les decía, es un engranaje, baja del nacional al territorial y del territorial baja a los municipales, ¿cierto? Para que puedan coordinar las acciones. Obviamente, hay unos lineamientos nacionales, pero ustedes en su territorio pues tienen otras situaciones que es importante atender, y esas son las que recoge la gobernación de esos 46 municipios que no son certificados en el PRI. Garantizar que la ruta de la atención integral para la convivencia escolar sea apropiada, que todos la conozcan, que todos sepan que ya no hablamos de faltas leves, graves y gravísimas, que todos sepan que son situaciones de convivencia, que para situaciones de convivencia hay unos protocolos mínimos, que todos sepan que cada año debemos actualizar los manuales de convivencia, pero que los comités territoriales deben también brindar formaciones a los establecimientos educativos con relación a la ley 1620, ¿cierto? Es muy importante que todos conversemos en el mismo lenguaje. Formular recomendaciones para garantizar el adecuado funcionamiento del sistema en el nivel municipal, distrital o departamental, en funciones de articulación, es decir, cómo nosotros articulamos no solamente la respuesta institucional que tenemos desde lo público, sino también desde ahí sería una oferta de lo que hacen los privados con relación a esos temas que nosotros necesitamos también suplir. Es decir, una organización, bueno, no sé, una ONG que ustedes tengan en Tolima, que las tengan en los territorios, pues digamos, esta organización tiene esta respuesta institucional con relación a estos temas, ¿cómo la articulamos nosotros en nuestro plan de acción de ese Comité Territorial de Convivencia? Tenemos funciones de implementación. Allí, pues, fomentar el desarrollo de proyectos pedagógicos de formación para la ciudadanía, fomentar el desarrollo de competencias ciudadanas y socioemocionales a través de procesos de formación. Recuerden que ya les mencioné las 4 competencias socioemocionales y ciudadanas. Empoderamiento de las niñas, niños y adolescentes en temas de ser protagonistas de sus derechos. Padres y madres de familia, cuidadores y docentes alrededor de los temas de la ley. Sabemos que muchas situaciones que nos están evidenciando en los colegios, pues tienen que ver con las familias, ¿cierto? Situaciones que suceden en casa y que pues estas niñas y niños están poniendo en manifiesto en los establecimientos educativos. Tienen funciones de diagnóstico. Allí tienen la función de identificar y fomentar procesos territoriales de construcción de la ciudadanía, coordinar el registro oportuno y confiable de la información regional en el CIUSE, ¿cierto? Ahí es como velar, bueno, las instituciones educativas sí están utilizando el CIUSE, qué dificultades se han presentado con la plataforma. Realmente esas dificultades de la plataforma sí se están notificando a la mesa técnica. Es decir, hacer todas en esas funciones de diagnóstico, de una u otra forma, pues también se terminan haciendo funciones de seguimiento. Vigilar, revisar y ajustar periódicamente las estrategias y acciones del sistema en el nivel distrital, conforme con los reportes y monitoreos de el CIUSE, ¿cierto?
ya les contaba que la plataforma tiene la posibilidad de sacar esos registros, pues muy bueno que otra capacitación que pueda hacer la Gobernación del Tolima es mostrarles a ustedes un poco la plataforma y cómo funciona la plataforma para que la puedan entender mejor. Pues no es lo mismo uno contar una plataforma que ya entrando a la plataforma y mostrándoles cada una de las pestañas y los emergentes, ¿cierto? Para que puedan entender un poco más esta herramienta del sistema nacional. Bueno, entonces, en el funcionamiento de los comités, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues a nivel departamental es que efectivamente todos esos comités, esos 46 comités estén funcionando conforme a la ley. Y cuando yo diga conforme a la ley es que tengan su acto administrativo de funcionamiento, que realmente tengan mínimo sus 4 reuniones al año o depende de lo que ustedes hayan hecho en su reglamento interno del comité. Hay comités que se reúnen mensualmente, ¿cierto? Hay otros que efectivamente se ciñen a las 4 reuniones que dice la ley, que obviamente esos comités tengan el lineamiento y estén adelantando acciones conforme a los 4 componentes de la ruta. Eso es lo primero pues que se debe hacer. Lo segundo, que haya la articulación de las acciones. Lo tercero es que socialicen su existencia. Hay muchos docentes que uno les pregunta, ¿usted sabe que su territorio tiene un comité territorial? ¿Sí? ¿Y cuándo se reúnen? ¿Y qué hacen? Ay, a nosotros nunca nos han dicho nada. Entonces, ¿cómo están comunicando que efectivamente el comité se reúne, que el comité está atendiendo las situaciones de convivencia, que está articulando y que está dando línea técnica? Y allí el rol que tienen los rectores del establecimiento público y privado con mayor puntaje de pruebas que asiste el comité es fundamental. Pues porque son los representantes de las demás instituciones educativas y ellos deben contarles a las instituciones que están haciendo en esa participación. Si no, pues se volvería una participación de solamente una sola vía. Yo voy como rector y los demás no se dan por enterados qué está pasando allí. Entonces, así es muy importante que puedan socializar la existencia del comité, realicen un diagnóstico y construyan un plan de acción. Entonces, recordemos, ¿quiénes son los integrantes? ¿Cuántos son los integrantes de los comités? ¿Quién me dice el número? Alguien que me diga cuántos son los representantes por ley del comité. Si todavía están por ahí escuchándome. ¿Son 12? No. Los integrantes del comité son 11. Muy bien. Bueno, le iba a decir las personas que la integran, no me acuerdo el número. Pues está representante de los estudiantes, representante de los padres de familia, de infancia y adolescencia, el rector o el coordinador que lo preside y representante de los profesores. Ese es el comité escolar, pero para el comité territorial, muy bien como lo dijo el compañero, son 11, ¿cierto? Son 11 y obviamente 11 un número impar por el tema del quórum decisorio, ¿cierto? Para que después no se vayan a presentar conflictos en esas decisiones que tiene el comité. Recuerden que son 11, como los que están mencionando acá en la diapositiva. Sin embargo, el comité puede tener invitados mensualmente. Pues, por ejemplo, yo hoy soy una invitada en sus comités. Yo tengo voz porque les estoy hablando de eso, pero yo no tengo voto en las decisiones. Y eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Los invitados pueden participar en el comité, tienen voz, más no tienen voto. Los que tienen voto son los integrantes. ¿Y quiénes son los integrantes? Las secretarías de Educación, Salud, Cultura y Gobierno, regional o centro del zonal del ICBF, comisarías de familia, personería distrital municipal, procurador regional y defensor del pueblo regional, el rector del establecimiento educativo oficial o privado en el departamento con mayores pruebas a ver, ¿cierto? Tanto para público o privado.
Todos los miembros son corresponsables del debido funcionamiento del comité y las acciones articuladas son necesarias para cumplir con este objetivo. A veces se nos presenta en el comité que los únicos responsables del comité pues son el presidente y el secretario. Todos son corresponsables, sin embargo ellos pues tienen unos roles más definidos desde su presidencia, desde su secretariado técnico. Las funciones del comité territorial se resumen en, ya las vimos, ¿cierto? En esas funciones de implementación, en esas funciones de seguimiento, ya vimos las funciones, garantizar que la ruta de atención escolar sea apropiada, identificar y fomentar procesos territoriales de construcción de ciudadanía, vigilar y revisar y ajustar periódicamente las estrategias y acciones a nivel municipal, distrital o departamental, y debe involucrar a la comunidad educativa, familias, docentes y directivos docentes en el marco de los comités escolares. El comité municipal o territorial, pues obviamente debe velar para que esos comités escolares de convivencia efectivamente se estén cumpliendo. Realice un diagnóstico con la comunidad educativa, con las familias, los estudiantes, los docentes, con los comités de convivencia. Revisen de qué manera pueden contribuir entidades pertenecientes al comité en la realización del diagnóstico, convocarlos para recoger insumos, analizar la información, priorizar las situaciones, definir metas e indicadores para el comité y construya el plan de acción. ¿Cierto? Entonces, en ese plan de acción de los comités, que debe ser un plan de acción anual, la idea es que al final de ese plan de acción ustedes en diciembre pues puedan hacer como un proceso de rendición pública de cuentas, decir, mire, nosotros en el comité territorial trazamos estas líneas y con relación a estas líneas cumplimos con estas metas y estos objetivos y desde ahí puedan también tener los insumos para el plan de acción de los posteriores años. Entonces, definan estrategias según los componentes de la ruta de atención, definan acciones puntuales para cada una de las estrategias, defina cuáles son las acciones que pueden realizar conjuntamente entre las entidades de los miembros del comité, definan responsables, metas, presupuesto, indicadores de cada acción y tiempo para su realización, evalúe el plan y haga público los resultados. Entonces aquí pues digamos que hay unos pasos que complementan la diapositiva en la definición del objetivo general, objetivos específicos que sean realizables, ¿cierto? Y que apunten a la situación de convivencia del territorio, que identifiquen los resultados esperados, actividades para cada uno de los resultados, que ustedes puedan enumerar las actividades y que las personas sepan que esa actividad está a cargo del comité. Hay unas experiencias muy chéveres de comités a nivel nacional. Bueno, pues digamos que yo conozco una que me gusta mucho, que es el comité territorial del municipio de Envigado de Antioquia. Este municipio en la Gaceta de la alcaldía, de la administración municipal, siempre está colocando sus acciones y es una articulación que logró desarrollar no solamente con los participantes de los comités, sino con toda esa respuesta que hay en el municipio. Entonces, todo el mundo conoce el comité y, por ejemplo, las acciones, entonces dicen, vamos a hacer una feria en el tema de los derechos sexuales y reproductivos al cargo del Comité Territorial de Envigado y va a estar responsable la Secretaría de Salud. Y se van todos junticos como comité a hacer estas acciones en los establecimientos educativos. Entonces, eso es muy importante que ustedes puedan revisar cuáles son los recursos con los que cuentan. A nosotros siempre nos dicen, es que el comité no tiene plata. Sí, uno sabe que los comités no tienen plata, pero uno sabe que hay muchas entidades que desde ahí, que desde la suma de esfuerzos, hay muchas acciones que uno desarrolla que no necesitan una inversión muy grande de recursos económicos, sino una inversión muy grande de voluntad. Entonces, desde ahí hay muchas acciones que podemos desarrollar.
analicen los riesgos, posibles riesgos que puedan impedir o obstaculizar el cumplimiento de esos objetivos de actividades que ustedes se trazaron, seguimiento y evaluación a esas acciones que realmente ese impacto se vea en esa mitigación de esas situaciones de convivencia y muy importante lo que les decía, comunicación y movilización social. Esta abarca 3 dimensiones, el fortalecimiento de la participación ciudadana, el empoderamiento de sujetos y de colectivos en el ejercicio de sus derechos y la consolidación de procesos de comunicación para la transformación cultural y el cambio social. Entonces, miren que este esquema de plan de acción, ustedes pueden dividir las estrategias en el marco de los 4 componentes de la ruta: promoción, seguimiento, atención y prevención, ¿cierto? Obviamente aterrizadas en su contexto, y pueden hacer pues una sugerencia, pero muchos lo hacen de diferentes maneras, pero esta es como una sugerencia que les damos, pues pueden hacer una matriz dividida en los componentes de la ruta, compartir con los actores que hacen parte de esa ruta qué respuesta institucional tienen, que cada uno diligencia allí su respuesta institucional, luego consolidar esa matriz con las instituciones para que ustedes puedan revisar allí con quiénes cuentan, ¿cierto? Y en qué temas. Y obviamente que cada uno pueda apoyar esas acciones, estipular los responsables y hacer seguimiento a las acciones. Para el monitoreo del funcionamiento de sus comités territoriales, pues lo primero, que tengan la acta de conformación, que tengan plan de acción. Estas son preguntas que ustedes se pueden hacer. Si las acciones del comité son ejecutadas de manera articulada, si cuentan con las estrategias intersectoriales de prevención y promoción, si tienen evaluaciones y genera informes de seguimiento sobre el funcionamiento de los comités escolares de convivencia. Recuerden que el comité territorial debe velar por ese funcionamiento de estos comités escolares. Diseñen estrategias de comunicación y movilización social. Si hacen seguimiento a los casos de violencia escolar y violencia sexual, si hacen acompañamiento a la actualización de los manuales de convivencia, pues digamos que esto también es otra responsabilidad que tienen como comité. Se han gestionado alianzas con el sector privado en torno a las competencias ciudadanas y si desarrollan procesos de capacitación o formación a docentes para promover la convivencia escolar, pues digamos que es otra de las funciones que tiene el comité. Entonces ustedes con estas preguntas pueden definir, digamos, qué ajustes deben hacer a esos planes de acción del comité para que efectivamente apunten a todo lo estipulado en la ley. Y ya por último, que los vamos a dejar hasta acá, es que para la próxima sesión ya vamos a revisar los protocolos para la acción y el seguimiento, ¿cierto? Y acá les dejo un enlace de un kit de herramientas, se los voy a mostrar rápidamente. Aquí en los protocolos en esta página que es del Ministerio de Educación Nacional, encuentran todos los protocolos para el abordaje pedagógico de las situaciones de riesgo en el marco de la Ruta de Atención Integral de la Convivencia Escolar. La idea es que ustedes los puedan descargar, los puedan leer, para que en la próxima sesión ya Diana los pueda abordar detenidamente con ustedes, ¿cierto? Aquí hay unos protocolos, el año pasado salió otro que tiene que ver con los temas de ciberacoso, ¿cierto? Y acá tenemos los 4 protocolos que tienen que ver con las violencias sexuales, con el tema de la ideación suicida, que están allí. Y tenemos acá, que también les compartí, es un kit de herramientas que tenemos para aportar a la convivencia escolar, al ejercicio de los derechos humanos y a la prevención del maltrato. En esta página pues lo podemos encontrar. Y entonces a ustedes acá, para la acción y seguimiento, aquí pueden indagar todo lo que tiene que ver con el CIUSE, la ruta de atención. Bueno, aquí van a encontrar videos, tutoriales. Aquí hay un video de la ruta de atención escolar muy chévere que recoge lo que hablamos hoy. Preguntas frecuentes del CIUSE.
En el de la prevención tenemos en esta página, es que tenemos como si fuera mía, pues no es mía, pero pues aquí hay un montón de infográficos de la prevención del consumo, pues es pública, entonces pues lo público es de todos, para familia y cuidadores. Y en esta página 3 dice para el buen trato a niñas, niños y adolescentes, entonces aquí hay herramientas muy chéveres, aquí pueden encontrar cuentos, pueden encontrar podcasts, es que son insumos que ustedes pueden socializar con los establecimientos educativos para que puedan seguir trabajando en el marco de la convivencia escolar. Y bueno, hasta aquí el tema de hoy.